y muchas gracias por estar acá, especialmente hoy que, bueno, que es que hay partido de fútbol de la selección, ¿no? Eh, pues con mucho gusto hoy voy a presentar a nuestro expositor en la serie de seminarios de optimización de matemática aplicada industrial de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. En el día de hoy nuestro ponente es Aníbal Sosa. Aníbal es profesora de la Universidad ICESI en Cali. Él trabaja en el Departamento de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Es formado en la Universidad del Valle en su pregrado y con doctorado en la Universidad de Texas en El Paso en ciencias de computación. Trabaja en matemáticas aplicadas. Le interesa las aplicaciones de técnicas de optimización al ámbito de la geofísica, al ámbito de la ciencia de datos y también la enseñanza de la matemática aplicada. Y hoy nos va a hablar entonces de una técnica para problemas de regresión, ¿ok? Y él pues les dará los detalles, pues con mucho gusto, Aníbal. Gracias, Samantha. El Eh, escenario es tuyo. pues, primero que todo, pues le quiero dar las gracias pues, a los asistentes por estar aquí acompañándonos. Sé que es un momento difícil para estar atentos a este tipo de actividades en un país como el nuestro, pero pues chévere que digamos, los motive a la discusión académica el estar aquí. Yo creo que es un privilegio para mí pues, presentarle esto pues, a las personas que trabajan en el área de matemáticas aplicadas aquí en Colombia, extrañando pues el evento presencial, pero bueno, esta es una iniciativa que me parece muy chévere y espero que se mantenga y se reproduzca ya en un mundo más cercano. Este es un trabajo conjunto con una estudiante de maestría, él obtuvo el título de maestría en ciencia de datos con este trabajo, que hemos continuado con la profesora María de los Ángeles González Lima. O sea, es un trabajo en progreso. Voy a presentar, pues, digamos, el sustento detrás de estas ideas de máquinas de vectores de soporte. Pues yo entiendo que no es como propiamente digamos, eh, la idea no es presentar todo el trabajo, sino que Joan va a ser parte de la presentación de trabajos de estudiantes de posgrado. Y él pues, va a relatarles un poco más acerca del algoritmo mismo. Yo quiero ir y repasar un poco las ideas detrás de lo que estábamos haciendo, o cuál era la idea. Como un soporte teórico, Joan pues no es matemático, él es ingeniero de sistemas. Y de esa manera pues él podrá ilustrarles más sobre los detalles técnicos de este trabajo, ¿no? Y además pues porque creo yo que pues es un aporte pues desde el punto de vista de la teoría para digamos, la optimización como tal. No es el objetivo del trabajo mismo, ¿sí? Pero pues digamos son ideas de matemáticas aplicadas, ¿no? Esencialmente, pues, como para introducir el tema, para aquellos que no están muy familiarizados, pues, lo que se llama aprendizaje de máquina, que es usualmente conocido como machine learning, digamos, es una tendencia en cuanto al trabajo que se ha hecho reciente. Hay cualquier cantidad de ideas al respecto, ¿sí? Piensan, pues, que simplemente entrenar robots, otros que, pues, son cuestiones muy complejas desde el punto de vista matemático, algunos dirán que es solamente el uso de supercomputadoras, en fin, digamos que las ideas detrás del aprendizaje de máquinas son muy diversas, algunas pues tienen un sustento más sólido que otro, y yo simplemente voy a dar como unas ideas sobre lo que yo considero se podría presentar como un algoritmo de aprendizaje de máquina. Uno podría ubicar estos algoritmos o las ideas detrás del aprendizaje de máquina en como una intersección de tres campos, como son pues, la estadística, la inteligencia artificial y las ciencias de la computación. Incluso pues hay quienes
en principio ligaban directamente el aprendizaje de máquina como simplemente un capítulo más de lo que se estudia en lo que se llama estadística, aprendizaje estadístico. Pero, digamos, el uso de otras tecnologías y el desarrollo, pues, de la parte teórica en algunas ideas fue desprendiendo eso de la sombrilla, pues, de la estadística, y ya es como hay una amplia gama, pues, de áreas que contribuyen al desarrollo de estos algoritmos de aprendizaje de máquina. ¿Por qué es tan relevante ahora el uso de estas ideas o estos algoritmos? Esencialmente las compañías de high tech como Amazon, Netflix, Google, Spotify, Uber, todas ellas hacen uso de algoritmos que se fundamentan principalmente en el aprendizaje de máquina, sea desde el punto de vista de heurísticas o desde el punto de vista de algoritmos más robustos desde el punto de vista teórico, que provienen, por ejemplo, de árboles de decisión o algoritmos como KNN, K-means, en fin. Todos esos algoritmos en algún momento pues surgen para resolver problemas muy complejos y que requieren el análisis, la estructuración y la interpretación de muchísimos datos, ¿no? Entonces, esto está usualmente relacionado a lo que se conoce como Big Data, que es otra idea difícil de concretar en una sola definición, pero que es muy importante en términos de aplicaciones. Entonces, uno podría decir sin muchas dudas que esos algoritmos que caben dentro de lo que uno conoce como aprendizaje de máquina definen estas grandes compañías, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo había un artículo que hablaba del algoritmo de los $1.000 millones, que es esencialmente el PageRank de Google, ¿no? En fin, la idea pues, de ir en búsqueda de algoritmos de aprendizaje de máquina es relativamente reciente, pero es muy poderosa y una tendencia que va a seguir creciendo, porque son tecnologías que llegaron para quedarse. ¿Cuál es la idea, pues, de nosotros aquí? Pues bueno, obviamente uno se enfoca en algún tipo de algoritmo, algún método que quiera, pues, extender o mejorar, y ese es el caso nuestro. Entonces, la profesora María de los Ángeles tenía un trabajo en máquinas de vectores de soporte, y lo primero que era, digamos, una propuesta para hacer un algoritmo más eficiente, y ya discutiremos por qué. Y la idea era extenderlo hacia lo que se llama problemas de regresión, ¿no? O sea, las máquinas de soporte usualmente están destinadas a dos tipos de tareas dentro de lo que se conoce como aprendizaje de máquina: clasificación y regresión. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, o el trabajo que hizo la profesora María de los Ángeles, fue más hacia el lado de máquinas de vectores de soporte, clasificación, y nosotros queríamos extender esas mismas ideas a regresión, y en el desarrollo de esas ideas logramos pues unos resultados importantes que permitían resolver problemas de gran tamaño en forma eficiente. Entonces esos son como los dos objetivos. Lo que yo pienso hacer, como les decía ahora, es retomar un poco las ideas para que ustedes tengan claridad sobre pues qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Para los que no conocen estas ideas cercanas. Y de ahí pues paso un momento a lo que es vectores de regresión y les muestro un adelanto de los resultados numéricos que hasta ahora tenemos. El concepto de máquinas de vectores de soporte se asocia o digamos, uno de los papers seminales fue el de Vladimir Bandnik a finales de los 90. Y la idea ahí era que pues, uno quería hacer un trabajo de clasificación. Luego voy a explicar un poco más acerca de eso con estas imágenes. Es una generalización del clasificador de margen maximal que voy a discutir en detalle ahora para ir llevando un poco la historia de cómo aparecen estas máquinas. Y la idea de ese clasificador es, así como lo ven aquí, tener el margen más ancho, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder identificar los puntos azules y los puntos naranja, de manera que
todos los azules idealmente estén a un lado de este hiperplano, que se llama hiperplano de soporte, y los naranjas están al otro lado. Luego veremos, pues, por qué estos señores se les llama vectores de soporte. Entonces, la idea es que este margen, pues, sea lo más ancho posible y me permita clasificar de la mejor manera los elementos que yo quiero clasificar. En este caso son solamente dos clases, ¿no? Pero puede haber problemas multiclase. El margen, pues, vamos a ver, pues, está determinado con unos ciertos parámetros y valores o pesos. Y en el caso de problemas de dos clases, pues uno los asocia a problemas binarios, o sea, por ejemplo, que este hiperplano sea 1, o bueno, esté igualado a 1 o a menos 1. Eso indicará de qué clase está. La máquina de vectores de soporte, en principio, vemos que el clasificador lineal original era para problemas lineales y el clasificador marginal original era para problemas lineales, y obviamente, pues si el problema no lineal, pues no me permitía hacer clasificación. Entonces, eso se puede, digamos, o los problemas no lineales se pueden atacar con una definición de ciertas funciones que se llaman kernel. Veremos, pues, que, digamos, lo que le da parte del nombre a las máquinas de vectores de soporte son los vectores de soporte, que son esos elementos que están ahí subrayados y que discutiré en más detalle más adelante. Empecemos por el clasificador marginal maximal, que es como el origen, pues, de las ideas. Estos datos que están aquí, pues yo los puedo tener con unos registros, ¿cierto? Puedo tener una matriz de n datos con p atributos. Eso es normal, digamos, desde el punto de vista de los problemas que uno ataca en clasificación, en regresión. Y cada uno de esos vectores, pues, tiene una información con respecto a cada uno de los registros. Entonces, usted puede pensar, pues, que en un clasificador usted tiene por ejemplo, en Netflix se tiene una base de datos con todas las personas que tienen una afiliación a Netflix, y, digamos, uno tiene un listado de películas que quiere ofrecerle, o ciertas características de cada uno de esos clientes, y lo que quiero es ver o estudiar estructuras que me permitan definir qué elementos o qué películas debería yo ofrecerle a este sujeto, ¿no? Entonces, claramente esa matriz puede ser de tamaño de centenares de miles o millones incluso. Suponiendo que, pues, yo solamente tengo dos clases, por ejemplo, quiero decir, si el sujeto le gustan las películas de terror o de acción, entonces los puntos azules podrían estar en la clase -1 y los otros en la clase 1. Y cualquiera de estos señores sería un hiperplano de separación. Aquí, pues, probablemente para ilustración, pues, se toman dos coordenadas, ¿cierto? Pero esto claramente se podría extender a n dimensiones. Entonces, esos hiperplanos, digamos, todos ellos claramente me permiten a mí separar las dos clases en este caso. O sea que este problema es relativamente lineal y sencillo de estudiar. Yo podría decir que un hiperplano es este. Los parámetros beta son los que yo quisiera de alguna manera encontrar. Diría que, pues, los que están o bien los azules o los rojos, según el signo que yo quiera determinar para cada uno, pues si son positivos, al evaluar el registro, ¿cierto? Los XY, aquí me da un valor positivo, entonces lo clasifico como 1, o sea, azul o morado, como quieras. O si da negativo, pues el otro. Esta condición se puede establecer también con este producto. Simplemente, si tengo el mismo signo, pues estoy clasificando correctamente el elemento. Este que ven aquí, entonces, podría ser perfectamente un hiperplano de separación. El que llamaré, pues, hiperplano marginal maximal es este de aquí, porque de alguna manera es el que maximiza el margen y me permite clasificar correctamente todos los vectores en este caso. Veremos que esto es una de las desventajas de este clasificador. Y como ven aquí, la idea es que estos márgenes están determinados por estos vectores que vemos, que son dos en el caso de los azules y uno del morado. Esos vectores que están sobre el margen son esencialmente lo que uno llama vectores de soporte y son los que a mí me interesan.
porque esencialmente esos son los que me permiten establecer ese margen, hacerlo más ancho, más angosto, y cualquier cambio en los otros puntos no altera eso. O sea, no hay ningún problema con que los otros puntos aparezcan o desaparezcan. El margen está determinado solo por esto, o sea, cualquier cambio que yo haga sobre los demás puntos no tiene ninguna influencia sobre ese hiperplano. ¿Cómo se plantea, pues como para llevar esto al problema de optimización, que digamos que es lo que nos interesa, y pues, por eso llevo esta discusión hacia allá? Se podría plantear como pues maximizar ese margen, ¿cierto? Que es este M, sujeto a qué restricciones, pues a la que define el hiperplano. Yo estoy determinando con ese margen, con ese M, el margen que le estoy dando a los vectores para que estén en una clase o en otra. Y básicamente exijo pues que los escalares constituyan pues digamos una normalización, trata de buscar que estos valores sean a lo más 1. Estas condiciones aseguran esencialmente que cada observación, cada dato está en el lado correcto del hiperplano que yo quiero. Ese es el papel de estas restricciones. Es decir, yo necesito elegir quiénes son esos betas que me permiten maximizar. Ese sería el problema de optimización, básicamente, que me permite encontrar ese clasificador marginal máximo. ¿Cuál es el problema con ese clasificador, ¿no? Entonces, es que si usted observa, pues estos dos son hiperplanos de soporte. Ambos clasifican, digamos, de alguna manera los azules y los rojos, pero vemos que este hiperplano, ¿cierto? No clasificaría bien este. Entonces, si yo quisiera clasificar correctamente todos los vectores, el hecho de que aparezca un dato nuevo que está en este lado del hiperplano original que tenía, hace que el nuevo hiperplano cambie drásticamente. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el problema es muy sensible a cambios pues, en los datos. Y eso, pues, en el caso de muchísima información, puede ser muy, muy complicado de manejar, ¿no? Entonces, puede ser, y en efecto, está, digamos, empíricamente demostrado, que clasificar mal algunos datos y hacer un mejor trabajo con los restantes es mucho mejor. Entonces, yo podría tener aquí un hiperplano con un margen relativamente grande que me permita clasificar bien los datos, pero podría tener otro, aún mejor, que me clasifique mal algunos de los datos, ¿no? Y eso se puede medir en términos de lo que se llama en analítica métricas de evaluación. Ahí pues tiene que usar algunas de las métricas que se usan en optimización, como el RMSE y algunas otras, para determinar cuál de los dos clasificadores es mejor, que es típicamente lo que uno hace cuando quiere establecer un nuevo algoritmo o mejoras en un algoritmo. Se compara pues con otros clasificadores, ¿no? Eso nos lleva pues a lo que se llama el clasificador de vectores de soporte y es como una relajación. Entonces aparece más o menos la misma formulación, pero usted notará que aparecen aquí unos epsilon, que podrían considerarse variables de Osgood, y una constante C que va a ser muy importante a la hora de definir el problema de vectores de soporte. M, como lo hemos dicho, es el ancho del margen, y C es algo que se conoce en analítica como hiperparámetro. Entonces, la mayoría de los algoritmos que uno estudia en analítica, en aprendizaje, en modelos de aprendizaje de máquina, tienen esos hiperparámetros, que como todos sabemos en optimización no existe una manera automática en general de generarlos. O sea, son problemas, son heurísticas esencialmente las que me permiten hallar esos valores de C. Y digamos que una de las cosas que me ha parecido muy interesante de estas ideas detrás del aprendizaje de máquina es la gran variedad de heurísticas que existen y la forma en que se producen, digamos, se hace una búsqueda exhaustiva de esos valores para que el problema o el modelo sea lo mejor posible, ¿no? Entonces aparece lo que se llama cross-validation y otras ideas que simplemente juegan con una gran cantidad de estos parámetros para que uno obtenga el que, digamos, mejor funcione. Ahora, pues esto siempre es dependiente del modelo, del problema, de los datos, etc. Entonces, ese es, en el caso de este clasificador, es un hiperparámetro, ¿no? Es decir, si uno va a un software, a un solver,
Por ejemplo, los que uno encuentra en scikit-learn, que es una herramienta pues, que uno puede usar en Python. Ahí va a encontrar, pues, digamos, formas de automáticamente llenar estos parámetros, o pues si usted quiere, pues lo puede hacer de manera manual, ¿no? Bueno, los epsilon son, digamos, las variables de holgura que permitirían, pues, de alguna manera jugar con el ancho y de esa manera localizar el 10º dato. Entonces, esta formulación, digamos, que permite jugar un poco con esos márgenes y lo hace más flexible, ¿no? Algo importante es que en todos estos problemas la relación, el trade-off entre sesgo y varianza es muy importante. Recuerden, la varianza es qué tanto varía pues, el modelo con respecto a los datos y el sesgo es qué tan preciso con respecto al objetivo que yo tengo son. Entonces, SC en este caso va a manejar eso. Los detalles, pues, digamos que se escapan del objetivo de la charla, pero pues con mucho gusto se pueden discutir más adelante. Entonces, como les decía, los vectores que aparecían en esa margen, ¿cierto? Son los denominados vectores de soporte, que son digamos, el objetivo final de estos trabajos es encontrar esos vectores, ¿no? Algo que no he señalado, pues que espero señalar en un momento, es que, bueno, usemos este clasificador. Aquí, digamos, aquí hay diferentes valores de C. Este es uno más, no sé, muy grande, ¿cierto? Entonces permite, relaja pues la condición de clasificar los puntos. O sea, es un margen muy ancho. Entonces, esencialmente la varianza es muy poca, pero el sesgo es muy alto. En la medida que yo disminuya ese margen, ¿cierto? Hago más ajustado pues el problema, entonces el sesgo disminuye, pero la varianza aumenta. Y ese es prácticamente el trade-off, ¿no? Entonces aquí pues usted va a esperar pues una mejor clasificación, entonces el sesgo pues, disminuye. Eso nos lleva pues estas dificultades, en parte pues nos llevan al siguiente hecho. Entonces si uno tiene este problema de clasificación, pues debería ser relativamente claro que yo no puedo usar, bueno, lo puedo usar como está ahí, un hiperplano para hacer la clasificación, pero es claro que no habrá un hiperplano que funcione bien, ¿no? Si lo hago con esa pendiente, pues, o esa dirección mejor, vemos que pues clasifica básicamente la mitad mal. Y si lo hago con la pendiente que sea perpendicular a esta, la dirección perpendicular también. Entonces ahí uno se da cuenta que no es una buena idea utilizar estos clasificadores, ¿no? Las máquinas de vectores de soporte, como lo mencionaba al principio, entonces extienden las ideas que hemos visto hasta aquí a, digamos, espacios en los que uno puede hacer esa clasificación. Es decir, básicamente el kernel lo que hace es llevarme una dimensión más alta donde yo pueda encontrar una mejor forma de establecer esas fronteras de clasificación. Entonces aquí vemos y lo volveremos a ver cómo aparece un kernel que me permite hacer este tipo de clasificación que ya no es con hiperplano. Esencialmente lo que se le pide a esas funciones kernel, y es una de las propiedades más importantes, es que pues, respeten las propiedades del producto interno en el espacio de orden superior. Y además no requieren pues, que uno haga uso explícito de la función como tal. Esos detalles son muy interesantes, pero nuevamente digamos, no son de nuestro interés en este momento. Aquí vemos algunos ejemplos de unos kernels, el típico, el más sencillo, el que ya hemos usado, el lineal que tiene esta presentación, pero también hay otros polinómicos. Realmente aquí debería haber un D, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de D, pues es cuadrático, cúbico, etc. Y esto lo que hace es lo hace un kernel polinomial, ¿no? Que permite de alguna manera ajustar pues, los datos de mejor forma si no son lineales. El A se convertiría nuevamente en otro hiperparámetro, ¿no? Y aquí tenemos el que se llama el radial de base radial, el radial basis function, que es muy conocido también. Aparecen pues de estos mismos kernels, pues tal vez con otros nombres como función de activación en el caso de redes neuronales. En fin, digamos que son funciones que siempre han estado alrededor de problemas de optimización, provienen de la física en algunos casos, pero tienen, digamos, el efecto que uno espera con respecto al caso. Por ejemplo, aquí el gamma nuevamente es otro hiperparámetro y esencialmente, digamos que un X muy lejano no va a tener ningún efecto
sobre la frontera de decisión, porque pues básicamente uno controla aquí el peso pues, que le da a la norma, y la exponencial pues digamos no se ve afectada por esos valores lejanos. Por eso pues digamos hace como un núcleo para establecer qué valores están cerca, ¿no? Entonces son como pequeños clusters los que me permiten clasificar este tipo de kernel. El conocimiento de los datos, pues a veces se tiene, pero en otros casos simplemente no está. Entonces, muchas veces en estos problemas uno tiene que jugar con los distintos kernels, compararlos y ver cuál funciona mejor. Porque pues en un dataset muy grande es muy difícil hacer visualizaciones que permitan ver qué estructuraciones sí la tiene. Entonces, ¿cuál sería la formulación? Pues ya aparece una formulación un poco más compleja en términos de los betas, ¿cierto? Que son los parámetros que me permiten a mí ajustar esencialmente los kernels. Bueno, lo veremos ahora. El C, que es el hiperparámetro nuevamente que castiga pues, el margen de error. Continuamos pues, con las variables de holgura. Y aquí aparece lo que sería, digamos, la formulación de los hiperplanos de margen maximal, ¿no? Recuerden pues que yo tengo un conjunto de datos XY, YSUI, ¿cierto? Esos son un conjunto de datos XY, y los YSUI son las clases que quiero en este momento establecer. Entonces, es la misma idea. Pero aparece esta función phi, que es la que me permite de alguna manera introducir la no linealidad al problema, ¿no? Ya veremos cómo. Usualmente se formula el dual de este problema. Bueno, aquí no cambié los valores de los parámetros, ahí me equivoqué. Y aparecen estos alfas, que serían como los multiplicadores de Lagrange del problema primal. Esta formulación de aquí, que usualmente también se presenta como una fórmula en términos de una matriz simétrica, es decir, esto es una forma cuadrática esencialmente. Y lo que uno pues busca son esos alfas que cumplan la condición esencialmente de ayudarme pues con el margen, ¿cierto? Noten que si yo disminuyo C, pues los alfas también van a disminuir. Y esos alfas son esencialmente los que me van a permitir en algún momento encontrar esos vectores de soporte. Estoy interesado en esos valores en particular, porque pues las clases yo las conozco, ¿no? Entonces, este problema, pues es un problema de optimización bien conocido. Hay muchos algoritmos que permiten resolverlo de forma eficiente, y esta formulación pues fue esencialmente la que se estudia pues en el paper que mencionaba hace un rato, y que creo que olvidé, lo presenté, pero pues es el paper seminal pues de este trabajo, que es de la profesora de Los Ángeles González Lima. Y ahí pues digamos los detalles se pueden encontrar de cómo pues es la formulación, y cómo uno a partir de esa formulación puede encontrar los vectores de soporte, y además de eso va a encontrar lo que llamaré en un momento el algoritmo de subestrella. Antes de llegar a ese punto, uno puede establecer pues, que la función que le permite clasificar es una función signo, ¿cierto? Donde estos valores que involucran el kernel y los vectores de soporte esencialmente me va a determinar si estamos en un caso de clasificación binaria, es decir, son dos clases, entonces me permite decidir si estoy en una clase o la otra, ¿no? Los valores que realmente me interesan, y esta es una parte fundamental, son los alfa i mayores que 0, es decir, los que me señalan cuáles, o sea, los que sean los vectores de soporte, esos i's que vimos, esos vectores que estaban en la margen, esos son los que me determinan realmente las clases, ¿no? Entonces, es usual que ese número de vectores de soporte no sea muy grande, y eso es muy importante a la hora de resolver problemas con una gran cantidad de datos. Solamente estoy interesado en esos alfas que corresponden a vectores de soporte, y esos usualmente no son muchos. Pero en algunos casos son lo suficientes como para hacer que el problema sea numéricamente intratable. Vamos a pasar pues, a la última parte de la charla, que es la extensión a lo que es el problema de vectores de soporte para regresión. Entonces, aquí lo que quiero plantear es en qué consiste pues, ese cambio. Noten que pues, hay una gran similaridad con la función f que determina pues, el problema de clasificación, pero aquí
digamos que lo que a mí me interesa es encontrar una función f que le dé a uno la capacidad de predecir valores futuros, o sea, tener de alguna forma las regresiones, es saber qué valores va a tomar la función en algún punto cuando yo lo evalúe en un nuevo dato. Entonces, esa función f pues va a depender de nuevamente una función phi que me envía pues de mi dominio a un... Digamos aquí en esta formulación de la función que me permite hacer la regresión, ¿cierto? El objetivo es obtener valores de f para un nuevo dato x. Y esencialmente uno lo que busca ahora es minimizar otro tipo de funcional, ¿cierto? En este caso es una funcional, nuevamente aparece el hiperparámetro c, que tiene la misma funcionalidad que en el caso de margen de vectores de soporte, pero aparece una función de pérdida, que pues, simplemente es una métrica para determinar pues, qué tan lejos estoy yo de f, ¿no? De la función que me interesa. Los W, pues que son similares, pues es la misma idea nuevamente. Yo estoy buscando esencialmente formular una función pues, que me permita recuperar los valores correctos, pues, o en el caso de clasificación, pero aquí lo que me interesa es que esos valores sean cercanos al valor original de la función. Y esta función usualmente se llama función de minimización del riesgo, es decir, de qué tan lejos voy a quedar yo de los valores realmente que me interesan con respecto a los datos que yo tengo. Si uno hace, pues, digamos, la formulación equivalente en términos del kernel, pues uno establece que esta expresión, sustituyéndola aquí, después de ciertos, acomodarla un poco, pues se puede ver como una función de esta forma, perdón, de sustituir W acá. Entonces, la función usual, bueno, una de las funciones más comunes es la que se llama función de pérdida epsilon insensitiva, que esencialmente, y ahora la pongo en un dibujo, establece un margen en el cual pues, yo voy a permitir que la función, los valores de la función f estén, que he creado yo para hacer la regresión, estén cerca o no de los valores de prueba. El problema de optimización entonces se podría formular de esta manera. Nuevamente, pues aquí aparecen los alfas que están relacionados directamente con los vectores de soporte, el kernel, ¿cierto? Que esa es la que me permite a mí establecer la no linealidad del problema, si ese es el caso. Y aquí, pues yo estoy interesado en manejar pues la función de pérdida, que puede ser esta, pero insisto, puede darse o escribirse en términos de otro tipo de métricas. Finalmente, pues yo lo que espero pues es de alguna manera tener control sobre los alfas y por eso aparece aquí el intervalo 0C, que es el que me permite a mí establecer un margen de holgura, ¿no? De tanto voy a permitir yo que esté lejos de los valores de la función original. Entonces ese margen, ¿cierto? Que está relacionado directamente aquí aquí ven gráficamente lo que es la función de insensitiva de pérdida, epsilon. Esencialmente yo lo que espero es manejar este margen que es este de aquí. Entonces los datos que están por fuera, de alguna manera, de ese margen, pues no están, digamos, dentro del tubo que define ese epsilon y son valores que quedan, digamos, por fuera de la regresión. Pero hay muchos que sí quedan digamos, muy cerca. O sea, este modelo, que aparentemente es lineal, ¿cierto? Entonces me permitiría predecir con cierta precisión todos estos valores. Y los vectores que están en la frontera, que en este caso son estos 2, 3, esos serían mis vectores de soporte. Entonces, son las mismas ideas que vienen de las máquinas de vectores. Entonces, yo lo que quiero es que ese margen incluya la mayor cantidad de vectores, ¿no? Son los datos que yo quiero de alguna manera estimar, ¿no? Predecir con la regresión. Como lo decía, pues los vectores de las márgenes dentro de las márgenes no influyen, que es la misma idea de los vectores que están por fuera, los hiperplanos no tienen ningún efecto sobre en este caso, la regresión. Y esos vectores que estén en los límites, ¿cierto? Incluyendo hacer los que están por fuera de las márgenes, son los denominados vectores de soporte. Bueno, entonces, digamos que esa es la idea pues detrás de estos dos, digamos, problemas, uno de clasificación y uno de regresión, que son realmente muy, muy cercanos, excepto por el objetivo de cada uno.
Lo que hizo pues, la profesora María Los Ángeles González Lima fue establecer pues, un algoritmo de submuestreo, que es el que con más detalle va a presentar Joan en la presentación de los estudiantes. Y en ese algoritmo de submuestreo, lo nuevo es esencialmente que pues, va a ser usado utilizando una estrategia relativamente nueva que se llama optimización bayesiana para los hiperparámetros. Pues los detalles de esa optimización los veremos en esta presentación, pero esencialmente es lo siguiente. Usualmente cuando uno usa estas librerías especializadas, la manera de buscar esos hiperparámetros es haciendo un grid search, una búsqueda exhaustiva. Y eso, en el caso de estos datasets que ustedes ven, tienen tamaños, el más pequeño tiene poco más de 40.000 datos, con 8 características, es decir, que 8 por ese 40.000 es el tamaño real del dataset. Y incluso llegamos a uno de 200.000 por 13 características. ¿Sí? Entonces, son problemas que tienen un tamaño considerable, ¿no? O sea, no son problemas pequeños, pues como para decir que se puedan resolver rápidamente con esta estrategia, sobre todo cuando uno tiene que hacer estas heurísticas que consumen mucho tiempo. Entonces, la idea detrás de hacer este submuestreo que mencionaba la profesora María Los Ángeles es tomar un dataset más pequeño de la muestra original y a partir de ahí ver cómo nos va con la elección de los vectores de soporte. En efecto, pues la elección de esos vectores es muy buena y permite lograr métricas de clasificación comparables pues, con la que se obtendría si uso todo el dataset. Hay muchos detalles con respecto a, pues, entre más datos es mejor o peor, que realmente, digamos, merecen una discusión aparte, ¿no? Pero en últimas, es claro que no es necesario en general tener todo lo del dataset, por eso, digamos, lo que llaman aquí train size y test size, es que uno escoge, por ejemplo, el 70% de los datos, con ese entrena su modelo, porque por eso se llama modelos de aprendizaje de máquina, y luego el resto de los datos lo usa para hacer un test, es decir, si con este conjunto de entrenamiento clasifiqué el 80%, vamos a ver de ese otro 20% que no está en el entrenamiento, si lo clasifica bien. Y de esa manera, pues uno sabe si tiene un buen clasificador o no. Lo mismo para hacer la regresión. Entrena con un porcentaje y hace un test con el otro. El submuestreo lo que hace es disminuir el dataset donde hago el entrenamiento, pero igual yo espero que los resultados sean buenos. Y en efecto, sí son. Fuimos capaces de extender ese algoritmo para hacer regresión y lo utilizamos con esa heurística de localización de hiperparámetros bayesiana que nos dio o nos permitió ser eficientes a la hora de abordar problemas grandes, ¿no? y tener buenos resultados. Entonces, lo que les voy a presentar ahora, y con eso termino, es los resultados que él con más detalle va a explicar. Aquí lo que vemos es el tiempo de ejecución cuando utilizo dos tipos de kernels. Escogí los que mejor se comportaron. Entonces usted verá, este es el dataset más pequeño, el que le sigue y el más grande, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, el más grande es el último. Entonces aquí, digamos que el tiempo de ejecución, cuando no uso las técnicas o el algoritmo de submuestreo ni la elección de los hiperparámetros, estos son los tiempos, ¿no? Entonces usted ve la diferencia, por ejemplo, aquí no hubo convergencia y esto en parte es porque se usó Google Colab y hay una restricción de tiempo. Entonces, si tarda más de 17 horas, creo que se cuelga el algoritmo y no termina. Pero en todos los casos, siempre el algoritmo que no utiliza la estrategia del submuestreo es muy ineficiente con respecto, bueno, es muy costoso con respecto a en tiempo, con respecto a lo que es el algoritmo que implementamos para submuestreo. Aquí ya estamos hablando de regresión, no de clasificación. Esencialmente, pues usted ve aquí las diferencias, ¿cierto? Que se dan. Y, digamos, esto lo hicimos usando los algoritmos de Scikit-learn, que es pues, la plataforma en la cual usted puede hacer uso de todos estos algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces hicimos la comparación con un algoritmo del mismo tipo, pero pues utilizando los parámetros estándar de ellos.
En cuanto al error, ¿cierto? Por ejemplo, que usamos el root mean square error, se ve que son competitivos, ¿no? El nuestro es mayor, ¿cierto? En algunos casos, aquí pues, es un poco menor, aquí está muy cerca, pero pues digamos que el error no es una cosa que uno le diga está muy lejos, ¿no? Y recuerde pues la ganancia que se tiene en tiempo. Entonces no solamente es competitivo desde el punto de vista de eficiencia en tiempo, sino que además el error es muy cercano. Eso pues digamos que es muy bueno y es en parte por el tipo de optimización que usamos para los hiperparámetros y en parte con respecto a la regresión, ¿no? Digamos que si uno no utilizara esa optimización de hiperparámetros bayesiana, no podría incluso empezar a hacer la regresión. Entonces, es una ganancia con respecto a la implementación que había en el trabajo anterior. Pero además de eso, pues fuimos capaces de extender el algoritmo para hacer regresión con buenos resultados. El resto de la historia, digamos, la contará Joan, creo que es en la semana de noviembre, en una semana de noviembre, para que él les cuente un poco más detalles de lo que es la implementación, del algoritmo mismo, de en qué consistía la optimización bayesiana de hiperparámetros. Y bueno, pues con eso termino el día de hoy para que nos vayamos a ver el partido. Y si hay preguntas, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Aníbal. Gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, traté de hacerlo lo más corto posible. Disculpas por la interrupción. Aníbal, una pregunta así rápida. Pero, ¿qué es lo que tiene? Yo no recuerdo muy bien el artículo de María de los Ángeles y nosotros después hicimos uno parecido, como la misma idea de submuestreo, pero que aplicaba para el caso de espacio de características muy, muy, muy grande, con el P mayor a 1000, 2000, 3000. Que usualmente el problema de esa búsqueda es que hay que calcular una distancia euclidiana y eso es muy costoso. Es costoso. Pero, ¿qué tiene, digamos, si yo no estoy mal, puede ser uno lo que hace es que busca los vectores de soporte como en una vecindad de vectores de soporte que ya va encontrando uno, algo así. ¿Qué tiene este problema de regresión diferente al de clasificación en términos de esa búsqueda? No, es la misma búsqueda, porque esa es la esencia pues, del método, ¿cierto? El submuestreo. Entonces, eso, digamos, lo hicimos de la misma forma. La diferencia es pues, que el problema ya no es de clasificación, sino de regresión. Entonces, pues, hay que formular el problema de otra manera. Y además de eso, digamos que hemos logrado identificar algo, y es que los vectores que no son de soporte del conjunto original tienen como vecinos la mayoría. Hasta ahora, pues eso todavía está en proceso de investigación. La mayoría son vecinos de algún vector de soporte del conjunto original. Entonces, eso quiere decir que los que no son vectores de soporte del conjunto original están cerca de alguno que sí lo es. Y eso es lo que creemos nosotros nos permite obtener un buen resultado en cuanto a la regresión, y seguramente por eso también funcionaba muy bien para el caso de clasificación. ¿Sí? No sé si Mayita tenga algo más que agregar al respecto. No, Álvaro, yo entiendo muy bien tu pregunta, y esencialmente, digamos, el algoritmo es el mismo, es la misma idea. Lo único que como que fue que nosotros nos preguntamos, bueno, y esa misma idea que funciona bien para clasificación, ¿será que dentro de la regresión funciona bien? Porque claro, el problema de regresión, como dice Aníbal, pues es un poco diferente, ¿no? Al problema de clasificación. Una vez que tú lo planteas como un problema de optimización, quiero decir, ¿ok? Entonces, digamos, el primer objetivo era como entender si realmente para, para los problemas de regresión
pues seguía teniendo el mismo tipo de comportamiento que lo que vimos en clasificación, ¿ok? O sea, cómo afectaba esa nueva función que teníamos ahí para medir ese tubo, o sea, cómo, eh, digamos, cómo podía influir en el resultado final. Y lo que vimos fue que sí, que se mantenían las características pues importantes de lo que hicimos antes, y entonces nos dedicamos fue más bien a, bueno, ok, pero entonces vamos a, ahora que tenemos como que la posibilidad de tener menos datos, entonces vamos a optimizar la escogencia de los hiperparámetros, que está, digamos, como un tema importante que no se abordó en ese artículo con Adolfo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues surgió esta idea de la optimización bayesiana y que dio como muchos mejores resultados. Pero esencialmente pues es el mismo algoritmo. Y el artículo de ustedes efectivamente lo que hizo fue que elegían, digamos, los vecinos más cercanos de una manera que no requería, digamos, el cálculo de distancia, sino una manera alternativa. ¿Ok? Ah, también esencialmente el mismo tipo de algoritmo, ¿no? De acuerdo, sí. Eh, pero entonces yo preguntaría, ¿uno cuánto puede explicar con la técnica por la elección de los hiperparámetros con esta técnica bayesiana? ¿Cuánto explica eso la ganancia en tiempo versus usar el muestreo del artículo tuyo? Lo que pasa es que lo de los hiperparámetros realmente lo que hacen es permitir que el modelo, pues, o bien clasifique mejor o bien haga la regresión de una manera. O sea, de todas la colección de hiperparámetros, pues uno espera que haya una que funcione mejor. Establecer exactamente qué tanto afecta una a la otra, yo diría que es muy difícil de No, pero Aníbal, decir. sí se hizo, porque Joan Pues la hizo comparación fue justa porque lo hicimos con los mismos hiperparámetros. ¿A eso te refieres? no, se hizo cross validation, o Ajá. sea, se hizo cross validation, o sea, que fue lo que nosotros hicimos en el algoritmo original. Digamos que hicimos validación cruzada. Sí. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, Joan hizo validación cruzada originalmente y la ganancia era importante cuando aplicaba la optimización bayesiana. Sí, claro, sin la optimización Yo no tengo bayesiana. los detalles, la verdad, de eso. Pero lo que yo creo que la pregunta, Álvaro, es como uno cómo diferencia que también lo hace solamente usando el submuestreo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. O sea, sin hacer una optimización del hiperparámetro. Sí, ¿Sí? así es. Sí, Entonces ahí, pues el problema de no optimizar los hiperparámetros, creo yo, es que en algunos casos pues no vas a tener ni siquiera cómo arrancar, que es el caso del algoritmo de regresión sin esa optimización. O sea, no simplemente se queda entrenando y nunca va a terminar porque pues el problema es muy grande. Entonces, la, la elección que se hace del hiperparámetro es necesaria para todos los modelos que uno quiera correr. Y aún haciendo la optimización de esos hiperparámetros, si no se utiliza el submuestreo, el algoritmo, que fue lo que hicimos, el algoritmo puede funcionar, pero no alcanza ni la eficiencia y el error es competitivo. Entonces, exactamente qué tanto contribuye, eso sí no sé cómo se pueda medir. Así pues lo interpreto yo. bien, listo. No, muchas gracias, Aníbal. Súper. Muy didáctica la presentación. Chévere. Pues esa era la idea, por si Sí, había estudiantes que creo que no hubo. pues están en modo fútbol, pero muchas gracias. Sí, Súper sí. chévere. Yo tengo una Gracias. pregunta. Aquí alguien Sí. más. Dale, Juan Carlos. Y Eh, hay otra persona también Sí, después, Jorge Carlos, Mario. ¿Mm? Jorge Mario. Uh-huh. ¿Quién va primero? No, Tú que estás hablando y luego No, Jorge.
Listo. Qué pena. Jorge, ya va, Jorge. Una preguntita. Por ejemplo, ahora que hablan de eficiencia y todo esto, ¿qué precisión se usa? Porque yo veo que varias de estas cosas ya las corren en precisión mitad. Y precisión mitad gana bastante tiempo comparado con precisión simple o precisión doble. ¿Tú estás ejecutando todas esas cosas en precisión cuál? ¿La por defecto de...? Yo creo que la por defecto, ese dato es como muy técnico y O sea, precisión doble, porque por ejemplo, cálculo de distancias, precisión doble a comparado a precisión mitad es bastante tiempo que te ahorras. Es correcto, entonces ahí de pronto ayudaría un una poco presentación en un evento y nos hablaron pues de cómo cambiaba pues el manejo del error con otra predicción, pero yo creo que es con la predicción estándar. De todas maneras, esa pregunta te la puedo responder el día que exponga Joan, porque él sí tiene el detalle. O sea, yo no estoy seguro. Yo creo que muchos de estos muchos de esos algoritmos ya los corren en precisión mitad y parece que ayuda mucho al tiempo computacional, ¿no? Es correcto. Ahora, a los resultados habría que ver qué tanto se pierde, pero parece que no tanto. Sí, eso vimos en una charla. Es interesante y es algo que deberíamos explorar. Pero si te conectas en la charla de Joan, te contesto con seguridad qué pasó. Bueno, vuelta. Gracias, Juan Carlos. ¿Y Jorge? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Me identifico un poquito. Lo que pasa es que yo soy un estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Quindío. Y tengo una pequeña propuesta de investigación que estoy redactando con un profesor y estamos tratando de caracterizar el riesgo cardiovascular en la ciudad de Armenia, ¿cierto? Entonces, para esto estábamos pensando en usar desde la teoría de las redes complejas, construir una matriz de grafos de conexiones entre estos nodos que puedan ser cada persona en una ciudad, una población femenina. Y entonces yo estaba pensando pues con mi profesor, ¿cómo podríamos, digamos, desde su experiencia, qué le podrían recomendar usted para optimizar la selección de la matriz de datos que queremos construir? ¿Me explico bien? Sabes que yo no te explico bien. ¿Optimizar la matriz de datos, dijiste? Sí, señor. Uno de los objetivos es construir una matriz de datos que nos permita aproximarnos de forma matemática a un modelo que caracterice el comportamiento de esa enfermedad. Entonces pensaba si quizás de su experiencia generalmente podría decirme algún método para optimizar esa selección o cómo podría yo incluir eso en esa teoría pues en mi proyecto. Y de antemano muchas gracias. Bueno, yo no tengo una respuesta concreta para ti. Tendría que entender a qué te refieres con lo de construir una matriz de datos. Pues los datos, así como yo te lo mostré, pues tengo unos registros correspondientes, digamos, a personas, algún tipo de elemento, de objeto, y pues unas características. Ya, ¿qué estructura tengan esos datos? Eso se puede hacer desde el punto de vista por ejemplo, usando algoritmos de aprendizaje no supervisado, pero yo lo veo como desde el punto de vista de los datos, ¿no? Entonces uno puede saber si hay los datos que están clusterizados, si puede hacer segmentación. Entonces, algoritmos especializados para eso. Pero si tú me das más información del problema, yo tal vez te pueda dar con más precisión. O si hay alguien aquí que te lo pueda decir. Pues, claro, sí. Ahora solamente me atrevo a decir eso. Pues mi correo creo que en alguna parte debe estar, sino que yo lo escribo aquí. Y vale. Profe, muy amable, muchas gracias. Y muchas gracias por estos eventos tan interesantes. Hay que agradecer a los organizadores, a Rosana, a los Ángeles. Sí, muchas gracias. Mi correo a ustedes por venir, que gane Colombia. Aníbal, yo tengo una inquietud, no sé si está sentido, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido comparar este tipo de algoritmos con algoritmos que usan redes neuronales? Sí. Es una de las preguntas que estamos tratando de abordar, porque pues claro, sí, en teoría tú puedes usar cualquier algoritmo que te permita hacer regresión y compararte. Lo que pasa es que, claro, el poder de esos algoritmos
digamos, es diverso, ¿no? Entonces hay problemas en los que funciona muy bien, pero hasta ahora solo hemos hecho la comparación con digamos, algoritmos del mismo estilo, pero queremos compararnos con redes neuronales y otros algoritmos que hay en el mercado. Y ahí pues sabremos qué tan competitivos somos. Eso lo vamos a hacer. Okay. Sí, porque uno generalmente cuando se trabaja con clasificación, como que lo que más se escucha es redes neuronales. Eso depende, o sea, hay algoritmos muy sencillos como el Naive Bayes, que son muy eficientes y son muy simples. Entonces, depende del problema. O sea, digamos que las redes neuronales son muy poderosas para cualquier problema, pero pueden ser muy costosas computacionalmente. Entonces, ahí hay todavía mucho terreno que cortar, porque muchos de estos algoritmos no tienen como un sustento teórico que permita hacer un análisis un poco más preciso, ¿no? Que es la diferencia que hay pues con los algoritmos de optimización como tal. Bueno, gracias por la charla, sí, muy didáctica. Gracias a ustedes y pues nos vemos en la próxima. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Rosana, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego a todos. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Aníbal. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Gracias.